solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Bien, estaba leyendo algunos datos interesantes. Y los datos interesantes es que nosotros podemos escuchar, el oído humano, entre lo que es 20 Hz o 20.000 Hz. Y en ese espacio nosotros podemos escuchar. También estaba leyendo de que los científicos han comprobado que las mujeres escuchan más que los hombres. Yo no necesitaba un estudio científico para darme cuenta que yo creo que tienen parabólicas, no tienen orejas, tienen parabólicas, antenas de vinil. Dios mío. Ahora, el problema es que cuando nosotros nos ponemos viejos, o mejor dicho, mientras acumulamos más la juventud, nosotros vamos perdiendo este tipo de habilidades, sobre todo el escuchar notas altas o las consonantes como la S, la F, la M, la N, Y. Todo eso va a ir cada día complicándose un poquito más y ya no vamos a poder escuchar, por ejemplo, el ruido digital del microwave o lo que usted digitiza en su teléfono, ese ruido pip, 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 ya usted lo va a ir perdiendo. Entonces esto a medida va a ser difícil escuchar el canto de los pájaros, por ejemplo, el cántico de los pájaros va a ser difícil porque se va perdiendo un grado de habilidad auditiva con el paso de los años. Ahora, hoy quiero hacerle yo a usted un test de hearing test. Le quiero hacer un examen de audición, a ver cómo están. Entonces, como este es un test, primero pido que haga silencio. Vamos a tocar un sonido, va a salir 1, 2, 3 en la pantalla. Ese sonido, todo lo vamos a escuchar, pero después del 3, cuando dice start, comienzo, ahí es donde usted tiene que prestar atención. Si oye un ruidito agudo, ¿sí? Entonces, cuando usted escuche el ruidito agudo, levante la mano y no la baje bien en alto, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, comenzamos el examen. Silencio. Muy bien. Ya lo fue. Córtenlo porque yo desde que comenzó la ouijita yo ya estaba. No, Señor, perdóname, estoy en la iglesia, no voy a mentir. A ver, ¿ustedes se fijaron quiénes fueron los primeros que levantaron la mano? Los primeros que levantaron la mano fueron los jóvenes. Sí, los jovencitos fueron los primeros que oyeron el ruido. Algunos ya cuando estaba en rojo, ahí fue cuando ya empezaron a escuchar. Bueno, entonces si estaba entre amarillo y verde, usted tiene buena audición. Así que los que nunca levantaron la mano, por favor, me los pueden sacudir a ver si están todavía vivos, a ver si no vaya a ser de que ya están más de allá que de acá. Ok, pero los otorrinolaringólogos, los que estudian esto, dicen que nosotros podemos mejorar, gracias a Dios, nuestra audición, por lo menos preventivamente. Y uno de ellos es evitando mucho el ruido, por ejemplo, los aviones, los aeropuertos que despegan mucho. Se ha comprobado que las escuelas que quedan cerca del tren, los estudiantes aprenden menos, o cerca de aeropuertos muy pegado al aterrizaje, aprenden menos, porque el ruido afecta. La ciudad de Nueva York ha tenido varios experimentos con esto y afecta que haya este tipo de ruido. Lo segundo, dicen que hagas mucho ejercicio, porque va a aumentar la presión arterial, va a ayudar a tus 3 huesos, que los huesos más pequeños los tienes aquí en tu oído, y eso va a crear una especie de mayor sensibilidad al sonido. Ahora, eso es lo que dicen ellos en cuanto a la audición física. Yo quiero hablarte hoy cómo aumentar tu receptividad espiritual.
A.W. Tozer es uno de los más grandes teólogos y él fue el que parafraseó esto, el que hilvanó esta expresión, receptividad espiritual. ¿Cómo nosotros podemos tener mayor alcance para escuchar la voz y recibir de Dios? Ahora, déjeme primero definirle qué es receptividad espiritual. Y receptividad espiritual, aunque Tozer no lo describió, a través de los años y del estudio de la palabra de Dios, pudiera decir que la receptividad espiritual es la capacidad de poder percibir, de poder experimentar y de poder discernir la presencia o la ausencia, la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Sí, es esa sensibilidad al Espíritu, a la voz dulce del Espíritu Santo para recibir mayor comunión, para mayor revelación también y comunión con Cristo. Recibo revelación de Cristo, pero también es para mantenerme en comunión con Cristo, porque lo más importante que Dios quiere no es darte nueva información o revelación aún de la palabra de Dios. Lo más importante es que tú puedas tener comunión con Cristo, y ahí entonces vas a poder conocer más de la palabra de Dios, vas a conocer más de lo que Dios quiere para tu vida. Así que yo quiero ser sensible a la voz de Dios. Yo quiero tener esa capacidad de captar más, de percibirme más, de identificar más la presencia del Señor. Vivimos en tiempos peligrosos donde tenemos que realmente tener afinados nuestros oídos espirituales para saber si la palabra, aún la que se nos enseña, es realmente de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado. Usted no se puede dar el lujo de vivir una vida sin la dirección del Espíritu Santo. Tienes que aprender a vivir con una receptividad espiritual para capturar lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú no haces esto, vas a quedar como un hombre en la Biblia, Jacob, que este hombre estaba tan afanado, estaba de un lado a otro, que no se percibió que Dios estaba moviéndose en su vida. De hecho, en Génesis, en el comienzo, en el capítulo 28, en el verso 16, dice la palabra de Dios estas palabras de Jacob, que se da cuenta de esto. Lea conmigo. Ciertamente, dice Jacob, el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Jacob no se percató en el momento que Dios estaba ahí. El afán, la ansiedad, la inseguridad personal no le permitió a Jacob percibir de que Dios estaba ahí hasta que Dios se revela a él en sueño. Jacob, a través de diferentes procesos, luego aumenta esto, y mire cómo concluye su vida en los capítulos siguientes, más adelante hasta el capítulo 35, verso 3. Jacob mismo concluye estas palabras. Dice así: ahora, lea conmigo, vamos a ¿dónde? A Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. El hecho que él estaba emocionalmente cargado no le permitió apercibirse de que Dios estaba moviéndose o de identificar a Dios. Él sabía que estaba angustiado. Y mira lo que ahora concluye Jacob. ¿Qué dice? Él ha estado conmigo. ¿Dónde? En todos los lugares por donde anduve. Ahora me doy cuenta, algo pasó en Betel, que Jacob activó su vida espiritual y ahora se dio cuenta que no solamente en Betel Dios había estado con él de camino hacia donde estaba Labán, de luego saliendo del territorio de Padán Aram, saliendo de todo esto, él se dio cuenta que en todos los lugares Dios había estado con él. Algo pasó en Betel, algo pasó en Peniel, y este hombre, que era un hombre muy de la carne, este hombre que era una persona resentido, que no se había percibido de lo que Dios quería hacer en su vida, ahora este hombre es cambiado por Dios y se da cuenta de que de verdad Dios está ahí y ha estado en todo aspecto de su vida. Desarrolló una sensibilidad, y este hombre, que era un patán, que era un usurpador, que venía desde el calcañar de su hermano agarrado, un suplantador, un patán, se convirtió en un profeta de las próximas
próximas generaciones. ¿A quién le profetizó? No le profetizó a todo el mundo. Sirvió para profetizar a sus propios hijos. Y cuando tú percibes la presencia, la palabra y la voluntad de Dios, los mayores beneficiarios de eso van a ser tus propias generaciones, que le vas a poder declarar lo que Dios dice, la palabra de Dios. Y por eso el enemigo te quiere distraído en un nivel espiritual, desconectado con Dios. Como Jacob al comienzo de su vida, Dios estaba actuando y yo no me había dado cuenta, pero ahora me doy cuenta que Dios está en todo lugar conmigo. ¿Cuántos pueden dar testimonio que Dios ha estado contigo? Pero tienes que estar apercibido. Ahora, ¿cómo puedo yo crecer en esto, pastor? Bueno, el apóstol Pablo nos da a nosotros la solución. Si Jacob, un hombre con tantas debilidades, pudo crecer, yo te voy a decir algo, yo sí creo que hay personas que nacen con este don de receptividad espiritual. Pero también creo que hay personas que se pueden no solo nacer, pero hacer también y crecer en este don. ¿Cómo y por qué digo esto? Porque son los tratos de Dios con esta persona. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, verso 14, estas palabras. Lea conmigo, dice: el alimento sólido es para ¿quién? Los adultos. Para los que tienen la capacidad ¿de qué? Distinguir. ¿Distinguir entre qué? Entre lo bueno y lo malo. Dice, ¿por qué? ¿Cómo lo lograron? Pues se han ejercitado. ¿Cuál? Su facultad de conocimiento. ¿De qué? Percepción espiritual. Pablo dice, los adultos o los maduros, los cristianos maduros, reciben el mejor alimento, reciben lo mejor de Dios. ¿Y por qué reciben lo mejor? Porque han madurado. ¿Y cómo han madurado? Han ido al gimnasio espiritual, han ido a una vida de intimidad con Cristo, donde quieren vivir guiados ya no por la astucia humana, ya no por la vivacia humana, ya no por el espíritu de sospecha, no, sino guiados por el Espíritu Santo, para que están acostumbrados a escuchar la voz de Dios y a dirigirse por las convicciones, por los promptings espirituales que te ponen en tu corazón a actuar y obedecer inmediatamente. Entonces acostumbras tu corazón a obedecer a Dios, y es una vida bonita, es una vida linda. Vivir así es una vida de aventuras. Tú no sabes literalmente cuando Dios te dice desvíate a la izquierda, desvíate a la derecha. Para, háblale al que te está envolviendo las cosas en el supermercado. Para y háblale a la chica en Target o Walmart. Para en este parqueo, para en este. Es hermoso poder vivir guiados por el Espíritu Santo, que rompe muchas veces tus agendas, que interrumpe muchas veces lo que tú tienes planeado. Pero déjame decirte, no hay nada más lindo que caminar bajo la dirección de Dios. Porque cuando Dios te dice algo, eres efectivo, cumples lo que Dios pide, y no hay nada más hermoso porque sales con testimonios gloriosos de un Dios que te guió y fuiste efectivo porque Dios te ha guiado. Y es bonito vivir así, porque ya no es deducciones, porque nosotros somos buenos con las deducciones. Es algo espiritual. Sí. En Primera de Corintios capítulo 12 verso 10, Pablo diría esto es discernimiento de espíritus. Va muy de la mano, discernimientos de espíritu. Y el discernimiento de espíritu te permite ver más allá de la apariencia y ve la esencia, más allá de la acción y ve la motivación. Es un don de poder ver más allá de lo que la gente incluso quiere que tú veas. ¿Por qué? Porque es un don dado por Dios. La imitación de esto, la parte barata de esto sería el espíritu de sospecha. El espíritu de sospecha es, yo no me trago eso. Allá me clavaron el puñal y ahora veo que esta tipa está haciendo más o menos algo similar. Y ahora ando cuidándome, ando acá. Eso es vivir aprisionado. Eso es vivir, por eso no fluye, la relación no fluye. ¿Por qué? Porque vives aprisionado a un mundo de sospechas. No es sospecha, es guiado por el Espíritu Santo. Es una vida de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Donde está el Espíritu. Ahora, note lo que dice antes.
Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Señor o el Espíritu, allí hay libertad. Donde yo experimento la vida libre, donde está el señorío de Cristo. Donde yo experimento la libertad del Espíritu es cuando estoy sometido a la presidencia del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando yo vivo para agradar al Espíritu, guiado por el Espíritu, Él es Señor de mi vida, entonces tendré libertad espiritual para actuar y ser un hombre efectivo para la gloria del Señor. Y eso es otro tipo de vida. Te vuelves impredecible. Y el enemigo quiere cristianos nada más intelectuales. Quiere cristianos nada más predecibles. Ellos no son una amenaza, pero una persona llena del conocimiento y del poder del Espíritu Santo, hasta los truenos suenan. No sé si estás oyendo allá afuera. Dios está ahí. Oh. Maravilloso. Mire lo que le pasó a Pablo. Esto es maravilloso lo que le voy a leer. A Pablo le pasa algo donde una persona empieza a decir cosas buenas, cosas maravillosas. Sin embargo, Pablo, no con el espíritu de sospecha, sino por el discernimiento del Espíritu Santo, dice: aquí hay algo que no está bien. Y Pablo, mire lo que sucede. Leamos Hechos capítulo 16, versos 17 y 18. Lea conmigo. Dice: ella nos seguía a nosotros y a Pablo, ¿cómo? Gritando. Sino exclamación: esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. ¿Está correcta la muchacha en lo que dice? Sí. ¿Está diciendo una verdad? Por supuesto. Pero mire el verso 18. Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más, y entonces se dio vuelta y le dijo al Espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y de inmediato el Espíritu salió de ella. Wow. This is powerful. Me encanta. Ahora, note esto. Si yo hubiera sido Pablo, yo digo: déjalo unos días más, que me eche flores, que diga: el pastor Daniel es un gran siervo del Señor. Es más, póngale en Facebook, por favor, en Instagram, por favor, en TikTok, en Snapchat, en todas esas redes de los jóvenes. Pero Pablo, ¿sabe qué? A Pablo no le importaba la fama. A Pablo no le importaba que la gente conociera que él es un... No, Pablo estaba más interesado en el corazón de esa muchacha que estaba oprimida. Y te voy a decir algo: a ese tipo de personas que Dios le confía este tipo de revelación, a los que tienen un corazón compasivo para la gente y apasionado por Él, y que no le importa la vanagloria de este mundo, sino la gloria de Dios que trae libertad a los oprimidos por el diablo. Y Pablo, como su corazón estaba conectado al corazón de Dios, le importa un comino la publicidad gratis. Lo que quiere ver es el evangelio y el reino de Dios establecido en esta chica que tenía un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación. Entonces Pablo actúa. ¿Por qué? Porque tiene te voy a decir algo. Aquí nos demuestra que no todo el que habla de parte de Dios. No toda profecía es profecía que viene de parte de Dios. Donde veas carisma, no siempre hay carácter. No toda oferta que viene a tu vida viene de parte de Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios han aprendido a decir no a grandes oportunidades para decirle sí a las oportunidades que Dios realmente le está abriendo. Y cuando tú obedeces a Dios, te das cuenta que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y es mejor obedecer a Dios y dejarse guiar por el Espíritu que dejarse guiar por la carne. Entonces tú tienes que decidir: ¿qué tipo de vida voy a vivir yo? ¿Una vida dirigida por el Espíritu Santo, o una vida predecible, dirigida nada más por mi espíritu de sospecha, o mi espíritu o mi habilidad de deducción? ¿O voy a vivir con inspiración de Dios, guiado? Jesús dijo: los hijos de Dios son nacidos por el Espíritu y son como el viento que sopla y va de un lado a otro. En otras palabras, nuevamente te vuelves impredecible para el enemigo, porque tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo. Y si tú, como un velero, dejas que el viento sople, siempre vas a llegar al puerto de la voluntad de Dios, y ahí hay bendición. Yo quiero ser guiado por el poder y por la voz, por el viento del Espíritu Santo en mi vida, y quiero tener el corazón de Pablo. Ahora, Dios quiere hablarte.
tienes que entender esto. Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere hablarte cosas de tu pasado y explicártelas. Dios quiere aclararte decisiones presentes. Dios quiere advertirte o prepararte para lo que viene en el futuro. Pero más importante, Dios quiere formar tu corazón para parecerte cada día más a su Hijo Jesucristo. Entonces tienes que escuchar y aprender a escuchar la voz del Espíritu y familiarizarte con Él. Ahora, pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo desarrollar esta receptividad espiritual en mi vida? Opero con 12 principios. Pero este es el primero, y es el primero porque es el más importante en mi opinión. Y es este: debido a que el Espíritu Santo es el transmisor, es el comunicador de la voz de Dios, el emisor de la voz de Dios, y mi corazón es el receptor de esa voz. Estoy recibiendo la voz de Dios, del Espíritu Santo. Voy a procurar entonces mantenerlo limpio, puro para Dios. Voy a procurar que no haya interferencia de ninguna índole. Mientras más evites la contaminación, más vas a poder recibir revelación de Dios. Entonces, Dios emite, es el Espíritu Santo que habla, y Dios quiere que tú recibas. Y ese receptor tiene que estar limpio para poder escuchar a Dios. Y mientras menos contaminación haya, vas a poder recibir más de Dios, revelación de Dios. En este momento que yo estoy hablando y estoy utilizando transmisor y receptor. Este es mi transmisor. Hay un receptor. Si hay un momento y hay una interferencia en un momento determinado, de pronto puedo quedarme sin poder. Me conecto con Dios, ahora puedo comunicarme con Él, y ahora ustedes pueden volver a escuchar la voz. ¿Por qué? Porque el transmisor y el receptor están conectados en la misma frecuencia. ¿Estás caminando en la frecuencia de Dios o en la frecuencia de la carne? Yo quiero comunicarme en la frecuencia de Dios. No sé si usted recuerda, yo soy de pueblo, ¿ok? Y en mi pueblo, cuando aquellos tiempos el televisor, había que tener una de esas antenas que parecía del FBI y de la CIA, ¿ok? Tú la ponías en una esquina de la casa, y a veces uno estaba viendo el partido, o espero que no la telenovela, o viendo cualquier programa. Me decía un hermano: pastor, yo veo el Don Francisco con el Chacal, porque ahí hay una trompeta y de pronto el rapto suena con la trompeta del Chacal. Bueno, la cuestión es de que uno estaba viendo su programa y de pronto se iba la señal. Y mandaban fulanito, y siempre me mandaban a mí. Me mandaban a mí afuera, y yo tenía que agarrar la antena y moverla. Entonces había otro en la puerta y otro en la sala para decirle, gritándole: ¿cómo está? Todavía hay 4 rayas. Ok, dele vuelta, dele vuelta. Y hasta le poníamos ganchos de metal, percheros de metal, para ver si la señal aumentaba, y ningún pájaro se podía posar en esa antena. Le cuento, porque salía ensartado, atravesado. Y estaba hasta que por fin conectábamos con la señal. Y el problema, en otras palabras, no era la transmisión. El problema era la recepción. Y cuando tú en tu sistema interno hay contaminación y sirves a un Dios santo, algo se rompe en el ciclo del ecosistema espiritual de tu vida. Entonces, cuando tú caminas con Dios, no debes de permitir que haya nada en tu corazón que impida. Te voy a decir algo: no te acostumbres a vivir con la culpa. No te acostumbres a vivir escondiendo algo. No te acostumbres a vivir con duplicidad espiritual. No te acostumbres a endurecer tu corazón cuando sabes que Dios te está diciendo: deja algo o haz algo, y no lo haces por miedo, por temor, lo que sea. Y cuando tú caminas de una manera duplicidad, cuando hay duplicidad, Dios no puede traer revelación a tu vida. Tienes que sintonizar tu corazón con el corazón de Dios. No puede haber en tu sistema interior ningún tipo de culpa, ningún tipo de contaminación. Manténlo limpio. Y por eso los cristianos tenemos que vivir constantemente, ¿sabe cómo? Pidiendo perdón a Dios. Porque no sé usted, pero yo le fallo a Dios. De pronto usted ya lo logró, yo no. Yo todavía le fallo al Señor. Entonces tengo que estar constantemente pidiéndole perdón. Señor, de pronto eso no era lo que tú querías que yo dijera.
De pronto esa reacción fue en la carne. Señor, de pronto no debía haber hecho eso, o dicho eso, o visto eso, o pensado esto, o sentido esto, o lo que sea que esté en tu vida y que dañe tu ecosistema. Está bien, puede ser un hombre o una persona débil, pero arrepiéntete. Ve delante del Señor y Señor, perdóname, quiero hablar contigo. Mantén tu ecosistema, tu corazón limpio. Mira lo que hizo David en el Salmo 51, en el verso 6. Este es el texto de perdón, de arrepentimiento más conocido en la Biblia. Pero aquí hay un misterio. Mira lo que dice el verso 6. Lea conmigo. Dice: en verdad, tú amas al corazón sincero, o verdadero, dice otra versión, o íntegro, dice otra versión. Y en lo íntimo me has dado sabiduría. Ok, David dice esto: yo voy a mantener mi corazón íntegro. Yo voy a mantener mi corazón sincero, sin apariencias, puro, íntegro, delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios dice: como tú quieres mantener tu corazón sincero y puro delante de mí, entonces yo te voy a dar una sabiduría que tú antes no tenías. ¿Ves la dinámica? Tú te guardas para Dios, Dios se revela más a tu vida con sabiduría. Tú te guardas para el Espíritu Santo y tú honras a tu Padre en lo íntimo de lo secreto, y tu Padre te honrará en público, porque sirves a un Dios galardonador de los que le buscan y de los que le aman. Así que mantén tu corazón, tu receptor puro, limpio, sin culpas, sin duplicidades, sin sospechas, y también con algo: sin ningún tipo de raíz de amargura. Hebreos capítulo 2, verso 15 dice: no dejen que brote ninguna raíz de amargura en vuestro corazón, no sea que dejéis de alcanzar la salvación. La gente que cree que la salvación se pierde dice: ese es un texto que prueba que la salvación se pierde. No, está hablando del proceso de salvación que incluye santificación. Entonces, cuando dejamos que brote una raíz de amargura en nuestra vida, el proceso de santificación en nuestra vida se atrasa. No alcanzamos la salvación o la santificación o la perfección. La obra de la perfección de Cristo en nuestra vida se está atrasando porque nosotros estamos siendo duros en nuestro corazón, porque estamos albergando en nuestro corazón una raíz de amargura. Algunos no tenemos una raíz, algunos tenemos una yuca así de este tamaño, y tenemos resentimientos. Te voy a decir algo: un corazón resentido, o que se resiente fácilmente, el resentido no es receptivo a la voz del Espíritu Santo. No puede, porque está: me hicieron, no puede ser. Usted ve con pucheritos y el Espíritu quiere soplar sobre usted. Usted no puede ni respirar. ¿Sí? Dios quiere, tienes que aprender a soltar toda ofensa, todo rechazo, todo dolor, toda traición. El objetivo de Satanás es dañar el receptor de tu corazón, porque si afecta a tu corazón, habrá afectado la capacidad de recepción, salud y dirección en tu vida. Entonces a Satanás le conviene dañar tu corazón, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí fluye la vida, la señal de vida de Dios en tu corazón. Guárdalo, di: no me voy a dejar, no voy a perdonar. Jesús dijo: si alguien tiene algo contra ti, note algo, no es que tú tienes algo contra alguien, sino alguien tiene algo contra ti. Es mejor que dejes tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante es la opinión de Dios y la comunión con Dios. Y si no me quiere escuchar, en cuanto dependa de ti estar en paz con todos, tú habrás procurado la paz, y Dios va a honrar ese deseo en tu corazón. Entonces, cuando tú caminas en libertad. El Espíritu es el Señor, y donde está el Señor, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces tú caminas y te encuentras de pronto a alguien en la plaza, en el supermercado, en la iglesia, y tranquilo. Mira, si tú eres de esos que tiene que evitar personas, estás entrando en la iglesia y miras a la persona, vas caminando y de pronto y sientes la patada de caballo. ¡Pum! Uy, cada vez que veo a esa persona, sientes una patada aquí. Entonces tienes que examinarte, y decir: oiga, ¿quién me va a quitar a mí mi libertad por amor a Dios?
Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo sea libre, y por qué yo tengo que limitar mi territorio solo porque alguien más esté ahí. Ese es problema de él, de ella. Yo voy a caminar en libertad con lo que Dios me ha dado y me ha dicho y me ha prometido. Alguien necesita escuchar esto hoy. Alguien lo necesita escuchar. Levante la mano el resentido. No, quédese callado. De todas maneras yo ya sé. Dios, ayúdanos a caminar con esta libertad. Ahora, ¿cómo hago para mantener entonces el receptor limpio? ¿Cómo hago? Te voy a decir algo bien sencillo, bien sencillo. Nada de esto es complicado. Honra a Dios con los pensamientos que tú meditas, con las palabras que tú expresas. Porque si haces esto, Dios te confiará sus pensamientos y va a confiarte su corazón, va a confiarte lo que Él es, va a confiarte sus palabras, va a confiarte más de su palabra, de su comunión, va a confiarte más de sus pensamientos. Entonces, lo que yo tengo que hacer todo es interior. El evangelio es interior, ¿sabes? La verdadera transformación es interior, ¿sabes? Porque la abundancia del corazón, ¿de dónde salen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones. ¿Dónde? En vuestro corazón. ¿Y dónde sale el fluir de esa vida? Bueno, de su interior correrán ríos de agua viva. El evangelio es interior. Entonces lo que más tienes que tú cuidar es tu vida interior. Y en esa vida interior, en ese tabernáculo santo, tienes que no presentar ningún anatema, nada que esté contaminado, y decir: Señor, en este lugar santísimo tu espíritu habita en mi espíritu y me une al Padre, a Cristo. Ahí tengo que cuidar esto y tengo que honrarte con los pensamientos que yo más albergo, con los pensamientos que yo más medito, con los nidos mentales, con la gimnasia mental cuando quiero tratar de deducir algo o tratar de entender una situación. Mi gimnasia mental estará limpia, mi tabernáculo interno estará limpio, mi ecosistema de mis pensamientos, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, Señor. Te voy a honrar. Déjame decirte por qué tú a veces dices cosas malas. Dices cosas malas porque piensas cosas malas, porque hablas de la abundancia del corazón, del interior, habla la boca. Pero no te preocupes en dejar de decir cosas malas. Ay, pastor, yo soy medio chismoso, yo soy medio zafado en las palabras, a veces me meto en problemas. Olvídate de querer corregir esto. Corrige acá tu interior, tu corazón. Honra a Dios en lo privado de tu alma y Dios va a purificar tu habla y vas a hacer medicina, no golpes como espada que hieren, sino vas a hacer medicina a través de tus labios, y va a haber un milagro de vida, de afirmación, de bendición, de libertad a través de tus labios. Porque cuando una persona habla y el poder del Espíritu Santo está en ella, sus palabras también traen libertad, porque está hablando de parte del Señor. Y ahora tú eres un agente efectivo para el Señor, porque la palabra de Dios abunda ricamente en ti. Y lo que ahora hablo, lo hablo para agradar al Señor. Entonces, honra a Dios en tu mundo interior, con los pensamientos que meditas, con las palabras que expresas, para que Dios pueda confiarte cada día un poco más. Este texto lo dice todo. Lea conmigo Romanos 12, verso 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Muy bien, quiero descifrar para ustedes este texto. Y aquí hay 6 principios. Cuando dice que hay costumbres, significa que hay patrones. Hay patrones y esas costumbres afectan tu conducta. Las costumbres afectan tu conducta. Entonces hay patrones. Antes de Dios decir lo que quiere construir en tu vida, va a revelarte lo que es destructivo, los patrones que han operado en tu vida y en la vida aún de tu familia anterior.
Todos los matrimonios fracasaron en mi familia. Dios quiere romper y establecer nuevos patrones, establecer nuevas costumbres y nuevas conductas, pero todo tiene que nacer ¿de dónde? Del interior. Ahora, de esto pasamos al permiso divino. El Dios soberano, escucha, el Dios soberano estableció esto. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, Dios es un caballero, no va a tumbar la puerta. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. ¿Acaso que eso quita la soberanía de Dios? No, Dios en su soberanía estableció esta manera de operar. Y dice: yo toco a la puerta, yo hablo al corazón. Dejad que Dios os cambie, dice Pablo. Permitid, someteos, sométete a Dios. Entra en un proceso de transformación. Tú decides dejar que Dios te lleve. Él quiere, déjalo. Él tomó la iniciativa, Él quiere, es hora de, déjalo. Deja que Dios tenga esa actividad en tu corazón, ese acceso a tu corazón para poder hacer lo que Él va a hacer. ¿Qué va a hacer? Bueno, está lo tercero. Dios va a cambiar mis pensamientos. Dios va a cambiar mis pensamientos. ¿Cambiarles qué? La manera de pensar. Dios va a cambiarme. Cuando yo pienso, el cerebro piensa por asociación. Ok, en el pasado, pongámosle, alguien me traicionó. Y ahora estoy en el presente y veo que alguien está como actuando más o menos sospechosamente. ¿Y qué dice el cerebro? Danger, 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 alerta, alerta, alerta. Es hora de armarse, saque el cuchillo, saque la navaja, póngase acá la pistola porque peligroso. Parece que eso va igual que lo que pasó anteriormente. El cerebro trabaja por asociación. El cerebro es histórico, el cerebro es realístico. El problema es que interpreta la realidad a su forma, ya deformada, dicho sea de paso. Y el cerebro funciona futurísticamente, los 3 factores para una decisión. Pero el problema es que no entiende todo el contexto en la amplitud más grande, porque solo un Dios eterno que conoce el pasado, el mismo de ayer, de hoy, de por siempre y para los siglos, conoce verdaderamente lo que va a suceder. Entonces, el problema es que nosotros nos dejamos llevar por todo esto. Entonces nuestros pensamientos están deformados. Y Dios quiere cambiarme mis pensamientos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, sus caminos más altos que mis caminos. Entonces voy a pensar como Dios piensa. Ahora voy a permitir que Él cambie mi corazón. Y te voy a decir algo. Lo cuarto es que esto es un proceso. Esto es un proceso. Esto no va a ser del día a la noche. Esto va a tomar tiempo. Van a aprender. Es algo que se aprende. Es algo que I can learn this. Dios puede enseñarme en este proceso a cambiar. Yo voy aprendiendo. Fallé esta vez, voy a aprender un poquito. Me equivoqué esta vez, bueno, aprendo para la próxima un poquito más. Y es un proceso. Las buenas noticias es que el que comenzó la buena obra en tu vida es fiel en completarla. Ese proceso Dios lo firma, que Él lo va a completar. Ahora viene lo quinto. Dios quiere transformarme. Dios quiere transformarme. La Biblia dice en 2 Corintios que ahora todos nosotros a cara descubierta vemos en un espejo la gloria del Señor y vamos siendo transformados de gloria en gloria según la imagen por medio del Espíritu Santo. Dios quiere mi transformación y la transformación es parecerme cada día más a Cristo Jesús. Entonces Dios me lleva por un proceso de transformación. La transformación sí es posible porque es una obra por el Espíritu Santo. Y lo único que tú tienes que hacer es disponerte delante de Dios y dejar que Dios haga. ¿Y cuál es entonces lo último? El regalo, la cereza arriba de la torta, del cake. Dios dice, aparte de todo eso te voy a dar revelación. La gente solo quiere revelación. Dios, dime qué hacer. Dios, dime qué hago, qué compro, qué vendo. Dios dice, antes de darte revelación lo que quiero es transformación. Pero cuando hay transformación, entonces ahora estás listo para recibir la revelación. Porque tengo muchas cosas que deciros, pero vosotros no las podéis sobrellevar. Pero en el momento que tú eres transformado, entonces dice, ahora estás listo para recibir la revelación. Y mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y vas a ser una persona bendecida de parte de Dios. Para poder llevar su palabra efectivamente como Pablo lo hizo. Por último, aprende a aquietar tu corazón para poder escuchar el susurro de Dios.
Aprende a aquietar tu corazón para poder escuchar el susurro de Dios. Mira lo que dice Salmos 27, verso 8. Una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. ¿Dónde está la voz? ¿Afuera? ¿Por altoparlantes? ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? Una voz interna me dice, busca mi rostro. A veces te ha pasado que has estado en la lavadora, en la secadora, con el trapeador, con la escoba, aunque algunos lo usan como método de transporte, no quiero decir nadie. Pero alguna vez tú has estado, ¿sí? Y de pronto sientes un... Señor, no sé qué quieres, pero aquí estoy. Te amo, Jesús. I love you. Ok, te quiero. ¿Qué quieres? O estás de pronto queriéndote dormir y pones la almohada para un lado. Nada, te duele el cuello. Te pones para otro lado. Ay, tengo una hernia acá. Y te pones para atrás. Y no puedes conciliar el sueño. Y de pronto te viene a la mente fulanito, menganito de tal, no ha llegado a esta hora. Y de pronto otra vez el jalón. Ay no, yo quiero dormir. Ay no, yo quiero dormir. Pero entonces dice, bueno, si no me deja dormir, me voy a desvelar de todas maneras. Entonces me vale que obedezca. Entonces, Señor, ¿qué está? Ay, que quiera. Aquí vengo orando, Señor, te pido que tú y de pronto te vuelves como un gusano, una culebra, volver a subirte a la cama y ahora la hernia se te quitó. Y amaneces y de pronto fulanito, menganito de tal te llama y te dice, ¿sabes qué, Dios? Y tú dices, eso fue, por eso Dios me despertó. Entonces ahora tú tienes un secreto. Tú tienes un secreto que nadie sabe, que tú tienes palanca con el cielo. Tú tienes connections, high connections up there. Ellos no saben. O las personas, los enemigos que hablan mal de ti y tú, si supieras, mijito, que estás cavando un hueco donde tú vas a caer. No, yo no lo veo. Sí, la jugada, no, yo no la veo. La jugada la veo de leguas, pero no actúo en la carne. Dejo que Dios defienda, porque cuando Dios defiende, Él protege testimonios y Él se lleva la gloria. Entonces, relax. Tú caminas y de pronto, no tienes ni que ver. Es así. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Es toda una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando tú vives así, amado hermano, tienes un corazón sensible para Dios. Y ahora estás pendiente. Y lo que yo más cuido es mi tiempo con Dios. Lo que yo más cuido es mi concentración. Hay momentos que yo no puedo hablar con nadie porque estoy bajando información. Entonces tengo que cuidar mi tabernáculo, mi lugar santísimo con Dios. Tengo que cuidarlo. ¿Por qué? Porque quiero conectarme con Dios. Tú no puedes hablar con todo el mundo, tú no puedes solucionar los problemas de todo el mundo, pero si tú vas al uno que Dios te llamó, vas a cambiar ese mundo. No puedes cambiar el mundo, pero vas a cambiar un mundo porque fuiste guiado por el Espíritu Santo y como Pablo liberó a aquella muchacha de un espíritu inmundo. Yo quiero ser dirigido por el Señor, porque una persona dirigida por el Señor es una persona efectiva. Pero para eso, mira, las parabólicas no es que estará viendo en el celular aquel fulanito. No uses las parabólicas para eso. Las parabólicas, la antena, no la uses para ver, ay, escribió eso en Facebook, mira la foto, hazle zoom, a ver qué detalle veo. No que lo hayan hecho, ¿verdad? Pero sino para decir, ok, ¿qué quieres, Padre? ¿Qué quieres, Padre? Holy Spirit, what do you want me to say? ¿Qué es? ¿Qué me quieres decir? Y te acostumbras a vivir con Él. Y eres como ese girasol, un girasol,
que todo lo que hace el girasol es levantarse todas las mañanas. Y se levantan apuntando hacia el este. Se levantan apuntando a ver cómo nace el sol poniente, para poder ellos seguir. Y a medida que el mediodía avanza, a medida que llega la tarde, a medida que llega, ellos van siguiendo hasta el sol poniente y vuelven a descansar. Y en medio de la noche existe un milagro. Es un milagro de la polinación. Es un milagro donde el viento unido con insectos se aseguran que haya una extrapolación de vida. Y es un ciclo eterno con Dios. Y mientras, dice la Biblia, aún en medio de las noches tú instruyes mi corazón. Yo tengo ese texto en mi cama y me ha costado unos cuantos desvelos porque... Pero mira, vuelves a levantarte y voy a decir: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres conmigo? Haz de mi vida algo, haz de mi vida, quiero ser útil, quiero ser efectivo, quiero alimentar abejas que necesitan, que tienen hambre y necesitan un poquito de miel para llevar y endulzar los corazones de otros. Pero te voy a decir algo, lo que le pasa a los girasoles jóvenes son esto: cuando el girasol se pone viejo, deja de moverse, deja de estar con la flexibilidad y se vuelve una flor endurecida. Y lo que va a pasar con una flor endurecida es que va a llegar la penumbra de la noche, y cuando venga la hora de la prueba no van a tener ni energía, ni vida, ni polen para dar a los demás, porque has quedado amargado, endurecido, seco, sin vida del espíritu. ¿Quieres morir así? ¿Quieres ser un cristiano endurecido, no sensible? Que sabe más pero siente menos. Que ahora tiene más léxico pero no lágrimas en la presencia del Señor. ¿O quieres? Where are you? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y le ves en las madrugadas en el Getsemaní buscando a su Padre Celestial. Y le ves alejándose las multitudes, a Jesús buscando un lugar a solas para estar con su Padre Celestial. Porque yo vivo en otro ecosistema. Yo vivo con la agenda del reino de los cielos. Yo no oigo nada más lo que la gente dice, yo veo lo espiritual. Y ahí quiero caminar en esa atmósfera y en ese nivel. Porque si no, seré un cristiano cínico. Cinismo es saber que es cierto, pero no ya sentirlo como lo sentías antes. O en labios del vidente Juan, me volvería una persona que perdió su primer amor. Pero yo quiero ser sensible a la voz del Espíritu, al susurro del Espíritu. No es Él el que tiene que ponerse más lento para que yo lo alcance. Soy yo el que tengo que ponerme, alinearme a la par de Él y decirle: ok, necesito esa señal de vida, necesito tu voz, porque tengo decisiones muy importantes que tomar, tengo pruebas o tengo situaciones. Señor, quiero escuchar tu voz. Padre, gracias. Perdóname si me equivoqué. De pronto no dije la prédica como tenía que darla. Yo siempre, no hay ninguna prédica que no me equivoque en algo, porque soy ser humano. Pero no hay ninguna prédica donde yo no busque agradarte y querer comunicar lo que tú tienes en tu corazón. Vimos tiempos de confusión y de engaño. Queremos realmente escuchar tu voz. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo
será.